¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero comentarte de un problema muy grande que hay y que hemos visto a raíz de toda la historia de la humanidad, que lo hemos visto en política, lo hemos visto en historia, lo hemos visto en naciones y desgraciadamente también lo hemos visto en familias. Lo hemos visto en iglesias cristianas, protestantes de cualquier denominación y movimiento. Y es un problema que cada día va tomando más poder, más auge. Y que desgraciadamente este problema a veces se vuelve como ese hilo o esa cadena que crece, que crece y que no se puede romper. Como esa herida que se engangrena, que se llena de gangrena y que empieza a caminar, a caminar, a caminar y que completamente acaba con el órgano y con el tejido y que crece y que crece y que crece. Como esa enfermedad que se transmite de unos a otros y están así, ¿no? Transmite y se transmite y se transmite y se transmite. O sea, y va y es como un círculo vicioso, es como esa línea y como ese hilo que continúa y que crece y que crece. ¿De qué problema te estoy hablando? No te estoy hablando del COVID, no te estoy hablando de un catarro, no te estoy hablando de la varicela, estoy hablando de algo más profundo que se llama la amargura. La amargura, dice la escritura, que está presente desde el primer momento en la Biblia, está presente en el corazón del hombre, porque como dice Romanos, el ser humano piensa para mal, el ser humano anhela el mal y desea el mal. Entonces es más fácil que el hombre tenga una tendencia a hacer el mal, que el ser humano tenga una tendencia a hacer el mal que a hacer el bien. Es más fácil que el ser humano es más propenso a ser amargado que a ser feliz, es más propenso a enojarse que a disfrutar. Ese es a disfrutar algo verdaderamente bueno, porque hablando de pecado, pues el ser humano disfruta, ¿no? Tenemos esa tendencia. Y hablando de la amargura, tienen esa tendencia a crecer, a que se odien. En el siglo XV era común en España que las familias enteras se odiaban a muerte, se odiaban, así como te lo estoy comentando. Se odiaban y se transmitía el odio y el bebé ya lo tenían que educar para que odiara a la familia Montesco y a la familia Capuleto ya también ya la tenían que educar para que los bebés que siguieran a los bebés se odiaran entre los Capuleto y los Montesco en España, por ejemplo, ¿no? Y en Holanda, no los Pernas contra los Iturralde, tienen que odiarse, los Pérez contra los Hernández, los Rodríguez contra los González, se tienen que odiar todos y así, y se tienen que educar para que seguirse odiando. Entonces esto crece y crece, y tal vez a veces podemos decir y darnos cuenta de que si bien a veces no es heredado, y tal vez a veces la familia sigue y continúa y es algo que desgraciadamente llega a nuestros días, pero a veces no es necesario que haya un concierno o una doctrina que una a las familias para que sigan odiando. Basta con que en su corazón tengan eso para que nunca avancen y que permanezca en ellos la amargura. Esto lo podemos ver en Génesis 25, del 27 al 34. Dice la escritura: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un botaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso, porque estoy muy cansado. Por lo tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob en su primogenitura. Entonces Jacob vio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas él comió, bebió y se levantó. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú se le hizo muy sencillo despreciar la primogenitura. Y Jacob se le hizo muy sencillo quitársela a su hermano. ¿Por qué? Porque en primera, Esaú no le interesaba su bendición, no le interesaba la primogenitura. Tú sí he de morir, él lo dijo. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y a Jacob no le interesó engañar a su hermano para quitarle la primogenitura. Porque vemos desde el principio que había un amor. Su madre amaba más a Jacob y su padre, Isaac,
amaba más a Jacob. Perdón, su padre Isaac amaba más a Esaú. Y entonces cuando vemos esto, cómo se amaba, cómo la madre tomó más preferencia por uno y el padre, o sea, el padre tomó más preferencia por Esaú y Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. Desde ahí vemos la diferencia y vemos cómo la amargura empezaba a crecer en cada uno de ellos. Lógicamente, pues Rebeca amaba más a Jacob porque Jacob estaba con ella en la casa y Esaú era un cazador, era un trabajador, se la pasaba cazando, se la pasaba trabajando. Pero entonces cuando nosotros examinamos esto a fondo, nos damos cuenta que esa era la razón por la que Isaac amaba más a Esaú. Esaú era un joven trabajador y la razón por la que Rebeca amaba más a Jacob era por la sencilla razón de que estaban cerca. Y entre estos dos muchachos creció ese odio, creció esa amargura, que no quitaron y que la dejaron continuar. Porque entre ellos simplemente estaba ese odio presente, estaba esa amargura presente, provocada por ambos padres, provocada por las circunstancias, y que se dejó, y que más adelante Edom fue enemigo completo de Jacob. A Jacob no le costó nada robar, a Esaú tampoco le costó nada quitárselo, por la sencilla razón de que entre ellos ya había un odio de por medio, ya había una amargura que había crecido. Desde luego sabemos que la amargura creció aún más cuando la escritura nos enseña que a Esaú no le interesó la gracia, no le interesó no le interesó la primogenitura. Cuando él la quiso, cuando se dio cuenta que Jacob se la había robado y fue con Isaac, padre, bendíceme, hijo, ya he dado la gracia, ya he dado la primogenitura, ya no hay bendición. ¿Por qué vino todo esto? Porque a Esaú no le interesó la gracia. Entre ellos había cruzado la amargura y la gracia ya no era tan favorable para cada uno de ellos. Hebreos 11 nos dice lo siguiente: por lo cual levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando de alguna raíz de amargura los estorbe y que entre ellos sea contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabemos que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí tenemos la gracia y aquí tenemos la amargura, y las dos se hicieron presentes. Pero la amargura siempre va a estar presente en el hombre, porque como ya lo hemos mencionado, somos malos por naturaleza y queremos hacer la maldad. Pero esta amargura solamente nos va a desechar y nos va a terminar acabando, y tarde o temprano nos va a terminar destruyendo, nos va a terminar llevando al castigo y a la ira de Dios, y nos va a terminar acabando, en una palabra. Pero siempre por eso está la gracia. Pero la gracia, no tengamos el ejemplo de Saúl y la desechemos. No sigamos el ejemplo de todas esas personas que han desechado la gracia de Dios, que Dios les ofreció la mano, Dios les dio la salvación, les concedió el don de la fe, y dijeron: no, yo prefiero quedarme así. Aquí está la gracia que el Señor Jesucristo nos ofrece. Y es más grande que la amargura que el ser humano tiene por naturaleza, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Sabiendo todo lo malo que éramos, sabiendo las raíces de amargura que Él tenía, nos dio esa gracia para librarnos de nuestros pecados, librarnos de toda amargura y enseñarnos cada día cómo la gracia de Cristo Jesús es mayor, para que no la desechemos ni la tengamos en poco, siguiendo adelante el supremo llamamiento y hacia la gracia que Él nos ha concedido. Que Dios te bendiga.